Este podcast no es normal. Prepárate para convertirte en un auténtico experto en inteligencia artificial aplicada al sector inmobiliario. Seguramente no le preguntarías a la misma persona sobre derecho inmobiliario para que te prepare el mejor contrato de alquiler, ni a la misma persona que antes para que te edite las fotos como un profesional y consigas el mejor anuncio de todo idealista. Incluso a esa misma persona para que te haga un análisis de mercado exhaustivo y te diga cuáles son las mejores zonas y las más rentables para invertir. ¿Te imaginas preguntarle todo esto a la misma persona? ¿Verdad que no? Pues con la inteligencia artificial ocurre lo mismo. Hoy tenemos a un experto como es José Serra. José dejó atrás a un pedazo de monstruo como Microsoft para especializarse y amar a la inteligencia artificial. José nos va a decir cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar en cada momento para no perder tiempo y, lo más interesante, para poder sacarle todo el jugo a la inteligencia artificial. ¿Estás preparado? Pues bienvenido al Panda Inversor, yo soy Bárbara Gurrea y si ya estás preparado, ¡vamos allá! Bueno, José, muchas gracias por abrirme aquí las puertas de tu segunda casa casi. Pues nada, muchas gracias a ti por abrirme las puertas de tu canal y bueno, pues por la invitación. Claro que sí. Bueno, José, he hecho una pequeña presentación de lo que vamos a hablar hoy, de algo muy interesante que es la inteligencia artificial, como todo el mundo sabe. Pero antes quiero que te presentes, que seas tú, no hacer yo una presentación tuya, porque vale, mejor que tú mismo no te va a presentar nadie. Así que bueno, cuéntale a la gente quién es José Serra, a dónde vienes, a dónde vas. Bueno, pues José Serra es una persona que se ha dedicado al marketing digital toda su carrera profesional hasta que de pronto apareció la IA. En paralelo, pues también he sido inversor, bueno, soy inversor inmobiliario. Y de pronto llegó un momento donde ambos mundos se unieron y dije, oye, pues si como inversor puedo reducir riesgos y tiempos gracias a la inteligencia artificial, ¿por qué no usarla? Y ironías de la vida, pues al final ha provocado todo lo que he aprendido que acabé montando mi propia consultora de inteligencia artificial. Así que, bueno, en resumidas cuentas, pues ese es un poco mi perfil. Me defino siempre como una persona súper inquieta, que siempre está haciendo cosas, así que soy de esos frikis que se levanta a las 6 de la mañana porque estoy con ideas y con ganas de hacer, así que pues eso es un poquito el resumen de quién soy. Un buen resumen, ¿eh? Lo has resumido ahí en tiempo récord, dando un montón de detalles y de pistas sobre ti para ir ahora preguntándote, porque ya me han surgido muchísimas más preguntas de las que hemos hablado antes de cámaras. Pero bueno, ¿en qué momento es cuando aparece la inteligencia artificial realmente en tu vida? Porque a la gente, o hablo de mí, por ejemplo, de un día para otro ha llegado la IA y parece que ha llegado para quedarse. Parece que nos hayamos enterado y hayamos descubierto América en un día. ¿Cómo fue para ti? ¿En qué momento la conociste? ¿La empezaste a utilizar a través de, o sea, a raíz de tu trabajo, entiendo, del marketing digital y todo esto, pero ¿en qué momento llega la IA para quedarse en tu vida? Pues bueno, hubo dos hechos principalmente. Yo venía de trabajar en una multinacional en Microsoft y claro, ahí la IA pues ya estaba cada vez integrándose más. Es como que llegó un punto donde no podía no usarla dentro del mundo de la publicidad digital. Lo que pasa que en paralelo, bueno, pues la vas usando en pequeñas dosis, pero en el momento en el que me metí en dos inversiones junto con mi mujer, se dio la circunstancia de que estábamos esperando a nuestro segundo hijo. Estábamos comprando 2 pisos a la vez y ella me dijo, solo te pido una cosa y es que a un mes vista del nacimiento del niño, por favor, estas operaciones estén cerradas. Claro. Lógicamente no llegué a plazo y entonces tuve que apalancarme en la inteligencia artificial porque imagínate para un inversor si al final tienes propuestas de diferentes bancos, pues imagínate si encima le sumas 2 pisos. Entonces empecé a usar la inteligencia artificial, a probarla, a comparar y dije, bueno, a ver este seguro, esta bonificación. Vi que me ahorraba tiempo a la hora de tomar decisiones y, oye, y me fue bien, me ayudó y entonces a partir de ahí fue cuando dije, bueno, voy a empezar a explorarlo
y voy a empezar a hacer prácticas dentro del mundo de la inversión a todos los niveles, pues para calcular rentabilidad, para hacer homestaging, voy a ver a sacar el máximo partido. Y tanto hice y tanto me gustó que no solo, bueno, terminé haciendo las operaciones, sino que dije, bueno, pues esto es a lo que me quiero dedicar hoy en día, y empecé a formarme y, bueno, pues a intentar también aprender mucho sobre el mundo de las automatizaciones y hasta el día de hoy. Así que, bueno, eso es un poquito los dos, entre la parte profesional y la parte fuera de lo profesional, que es la parte inmobiliaria, pues los dos hechos que hicieron que me metiera en este mundo. Sí, dicen a veces que la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Eso es. Y es una herramienta súper útil, está claro, que mucha gente quizá hace unos meses o hace un año o en el momento que llegase a florecer un poco más así para todo el mundo la inteligencia artificial, había gente que decía, no, pero esto no es para mí, o esto no se va a aplicar o no se va a poder aplicar a mi negocio, o esto es solamente para gente que... Pero es que ya se ha democratizado de una forma tremenda. Puedes hablar con ella, puedes preguntarle, es un poco como el amigo que siempre te escucha y que además se acuerda de todo, ¿no? Porque le puedes contar algo a algún amigo, pero luego, oye, ¿te acuerdas cuando te dije? Ostras, pues no me acuerdo, tío, de lo que me contaste. Esto siempre te dice cosas buenas, que a veces dices, bueno, dime algo negativo también. Es un poco... Muy complaciente, quizás. Sí, al final, yo creo que nunca te quita la razón. Siempre es... Pero eso sí que me gustaría saberlo, tú que estás inmerso en todo el tema de la inteligencia artificial. Hay muchísimas formas, o sea, muchísimas aplicaciones o muchísimas plataformas a través de las que usar la inteligencia artificial, y qué es para cada cosa, ¿no? Porque quizá lo que pueda conocer más gente es ChatGPT o ChatGPT, Gemini, pero hay mucha más vida detrás de todo esto. ¿Hay una para cada cosa? Yo diría que sí. Lo que pasa que este mensaje a veces intento decirle a la gente, bueno, no os agobiéis, porque es verdad que agobia y es abrumador la cantidad de inteligencias artificiales que están surgiendo a día de hoy. A mí me pasa y eso que me apasiona, pero es verdad que dices, digo, soy incapaz de aprender esta nueva IA y parece que la que hace 2 días era la novedad se ha quedado obsoleta enseguida. Entonces, es verdad que cada inteligencia artificial es muy buena en determinados temas. Yo, por ejemplo, pues Google para la parte más creativa me encanta. ChatGPT a día de hoy, pues bueno, quizás es la más útil, porque también es verdad que es la que más gente lleva usando más tiempo y te conoce, ya es difícil, ¿no?, como desengancharse de ella. Entonces yo siempre digo a los inversores, usa la que más práctica sea para ti, que a lo mejor es ChatGPT, pues vea por ella. Si te sientes más cómodo con Gemini, pues usa esa. Pero si bien es cierto que cuando la gente me dice, bueno, pero para homestaging, ¿qué tendría que usar? Bueno, pues te diría, huye de ChatGPT y vete a por Gemini. Entonces, bueno, hay que un poco encontrar el equilibrio entre usar las herramientas de IA justas que me pueden ayudar y el volverse locos y ya perder el norte, porque de verdad, como decía antes, es que es abrumador. Y bueno, pues al final también para presentaciones es que hay IAs específicas, para música hay otras tantas. Entonces yo siempre le digo a la gente, prueba, y a partir de aquí usa lo que sea más útil para ti. Luego una coletilla que siempre utiliza la inteligencia artificial es, bueno, yo te doy esta información, pero consulta con un asesor fiscal, no te fíes de mí, consulta con un abogado, para que no nos fiemos al 100%, porque de hecho recientemente ha salido una noticia, ¿no? No recuerdo muy bien, me lo comentaron el otro día, que una persona, claro, se había basado en el resultado que le había dicho una inteligencia artificial, GPT, me parece que era sobre algo de tema legal, y bueno, que al presentarlo y llevarlo a juicio, me parece que había sido hasta un abogado, le decían, oiga, usted, esto, ¿de dónde se lo saca usted? No, me lo dijo ChatGPT, ¿no? Entonces hay que hilar muy fino. Sobre todo a mí me ha pasado muchas veces cuando le preguntas algo sobre algún artículo o algo muy concreto en tema inmobiliario, según la ley de arrendamientos urbanos, yo a veces lo pongo a prueba, ¿no?, para ver por dónde me sale, porque como es tan asertivo que te da la razón siempre, y a lo mejor le digo alguna cosa mal y me ha dicho cosas mal, me ha dado resultados, respuestas con artículos que lo buscas a lo mejor en la LAO o en el Código Penal y están mal, y dices, no hay que fiarse del todo, porque... Y luego le dices, oye, ¿esto es así realmente? Ah, me has pillado. Sí, tienes razón. Y dices,
Lo sabía, encima el tiempo que me has tenido aquí perdiendo. Sí, eso es verdad que ocurre en aspectos legales, hay que tener mucho cuidado y sobre todo hay que también un poco entender unos mínimos de cómo funciona la inteligencia artificial. La gente que la utiliza para cosas más lúdicas, pues oye, tengo en la nevera un aguacate y un limón seco que puedo cenar, o dime cuál es la ruta más óptima para hacerme en Japón. Eso está bien, pero hay veces que si quieres hacerlo para un ámbito más profesional, como por ejemplo podría ser el mundo de la inversión inmobiliaria, hay que conocer unos mínimos, ¿no? Y una de las cosas que yo, por ejemplo, le enseño a mis alumnos, digo, a ver, tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, ChatGPT tiene una memoria bajo la cual está entrenada y que es hasta junio de 2024. Si quieres que te dé datos actualizados, lo tienes que conectar a internet, que tiene una opción, o le dices directamente que lo busque en internet. Google sí está actualizado porque hace búsquedas en tiempo real, Perplexity lo mismo. Entonces, es verdad que un mínimo hay que informarse, y luego la parte legal, hombre, pues con mucho cuidado, y luego también ahí es donde lo que hablábamos antes, pues quizás informarse de cuál podría ser la IA que te pueda dar el resultado más idóneo. Pero en inteligencia artificial tenemos que intentar no caer en el error de que la podamos usar y no se va a equivocar y nos puede dar el resultado que nosotros esperamos. Hay que siempre, tiene que ser una herramienta de apoyo, pero yo siempre digo, es una frase muy manida, pero es que es así, tiene que ayudarte a pensar mejor, pero no pensar por ti. Entonces ahí es donde viene el error y luego nos lamentamos. De hecho, yo muchas veces pienso, y lo hablas con amigos, ¿no? Las generaciones futuras pensarán, o sea, los chavales que ahora se están criando, ¿no? Están creciendo con la inteligencia artificial y con ChatGPT, dirán, ¿y cómo lo hacíais antes? ¿No? Si antes, ahora de camino a Madrid pensábamos, madre mía, por aquí, por los túneles, la M30, la M40, antes sin el GPS la gente cómo se aclaraba con los mapas. Sí. Pero llegará un momento que esa generación futura, que es ahora la que está creciendo, dirá, ¿pensar? ¿Cómo que pensar si se lo digo a una inteligencia artificial y me da un resultado en segundos? Que es flipante la rapidez con la que te responde, pero está muy bien que te ayude a pensar, no que piense por ti. Sí, pero es verdad que nos va a mal acostumbrar y ya nos ocurre. A mí también a nivel personal me ocurre que ahora al hacer presentaciones es una maravilla porque te las hace súper bien. Y pienso, hace un año, ¿qué hacía yo con las presentaciones? O sea, era dedicarle un tiempo y, madre mía, el tiempo que perdía y sobre todo, cómo lo hacía, ¿no? Porque ahora es todo mucho más sencillo. Es algo que a mí personalmente sí me preocupa, porque desde el punto de vista como padre piensas, ¿y cómo van a pensar mis hijos el día de mañana si tienen una herramienta que prácticamente te lo da con esta inmediatez? Y luego además tiene también otro componente negativo y es, una vez más, el acostumbrarnos a tener las soluciones de manera tan inmediata, no ser pacientes, no esperar, no dedicar o tener esa artesanía que hemos tenido muchas generaciones a la hora de hacer las cosas. Entonces, bueno, pues supongo que tendremos que adaptarnos y las nuevas generaciones pues serán muy buenos y muy eficientes a la hora de proyectar y concretar proyectos que tengan en la cabeza, porque la IA te va a permitir tenerlos materializados en el corto plazo, por ejemplo, una página web de un producto, pero sin embargo, pues probablemente no tengan ese bagaje que tenemos los demás de ser pacientes, esperar a cocinar las cosas con lentitud, pensar por ti mismo. Bueno, tendremos que ver un poco por dónde van los tiros y luego nuestra labor individual pues es educarles también en saber pensar por sí mismos, porque yo creo que si no la IA nos va a tontar a todos. Y mira que me gusta y la defiendo, pero es verdad que también hay que hablar de los aspectos un poquito pues menos positivos. Oye, José, y a mí me gustaría hacer un repaso de tú que has tocado y has trabajado con la IA desde el inicio de empezar con una inversión, ¿no? O a lo mejor no al inicio, pero ahora ya con la experiencia que tú puedas tener, pensarás, ostras, esto lo podía haber aplicado al principio incluso para buscar inmuebles o para trazar, ¿no? mi estrategia de inversión. ¿Qué paso darías, por ejemplo, a alguien que quiera empezar a invertir o que quiera empezar a conocer una zona nueva? Por ejemplo, tú vives aquí en Madrid y quieres invertir en Zaragoza, por ejemplo, o en Castellón. Vale, no conozco nada de esa zona, voy a empezar a trastear un poco el mercado para ver cuáles son las zonas buenas, cuáles son las zonas que tengo que evitar, ¿no?
¿Cómo empezarías o qué herramienta utilizarías para cada uno de esos pasos? Por ejemplo, para esos pasos iniciales, para hacer un análisis de mercado, de tener como a una personita allí, en esa localidad o en esa provincia, que te diga, José, aquí sí, aquí sí no. Teniendo en cuenta lo asertivo que es y lo bien queda que es. Porque yo sí que le he preguntado oye, ¿hay algunas zonas malas dentro de...? Y siempre te dice que no. Y dices, a ver, deja a un lado las formalidades, ¿no? Sí. Pero bueno, teniendo eso en cuenta, haciendo ese paréntesis, ¿cómo lo utilizarías? ¿Cómo te comunicarías con la IA? ¿Cómo empezarías a trabajar con ella para que hiciera ese primer paso que es tan importante? Vale, en el caso de búsquedas de mercado, para mí el uso de la IA es donde mayor impacto ha tenido. Si me preguntases dentro del homestaging, el cálculo de rentabilidad o búsqueda de mercado, para mí es donde más provecho le he sacado. Entonces, ahí yo siempre hablo para mí, hablo de un concepto que es el de combinar inteligencias artificiales. A la gente esto le suena chino, entramos en el entorno de ChatGPT y lo usas para todo, pero yo siempre digo, seamos listos, aprovechemos el potencial de una y el potencial de otra. ¿De qué manera? Pues por ejemplo, tú puedes coger Perplexity para hacerte una búsqueda de mercado, que de hecho es lo que yo siempre recomiendo porque es una IA que tiene una capacidad de buscar en tiempo real y además siempre buscan fuentes que son útiles y no solo en idealistas, sino también busca estudios de mercado que haya podido sacar, pues por ejemplo el BVA. Entonces, tiene una capacidad de búsqueda muy buena, le puedes pedir con mucha granularidad, incluso dime los índices de criminalidad de un barrio, o sea, yo lo he hecho. Y los busca y los encuentra por estudios que haya sacado el Instituto Nacional de Estadística. Luego a partir de ahí, vale, ya tengo los resultados con un prompt específico, ¿vale? Porque esa es otra. También hay que saber preguntar, que esa es como la asignatura inicial que todos tendríamos que conocer. Una vez que sabes qué le tienes que preguntar y de qué manera, ya tienes la información, vamos a cocinarla. Y yo ahí recomiendo ir a Gemini. ¿Por qué? Porque ChatGPT te la puede estructurar, ¿vale? Pero Gemini tiene un aspecto muy bueno que os decía antes, el tema creativo. Puede configurarte con los datos que te ha dado infografías visuales donde tú de una manera muy simplista pues puedas ver rápidamente porcentajes, índices, gráficas o incluso generar calculadoras que te permitan tomar una decisión. Entonces hay que empezar a aprovechar esos elementos visuales y esta capacidad de búsqueda de mercado de las IAs para tomar mejores decisiones. Y yo de verdad lo digo, lo digo aquí en cámara, por favor, de verdad, siempre Perplexity porque es que es una maravilla y de hecho es lo que más me preguntan a mí, ¿cómo hago búsquedas de mercado? Yo no soy de Madrid, pues lo que decía, quiero saber en Castellón. Pues ahí, de verdad, los datos que se pueden obtener por barrios y por calles es espectacular. Hay que tener en cuenta que siempre hay noticias de prensa, de que ha habido asesinatos o ha habido índice de criminalidad en esta calle, se han disparado. Aquí ha habido pues la aprobación de un proyecto urbanístico por parte del ayuntamiento, que eso a mí me ocurrió dentro de una compra que hice. Entonces, la prensa es muy útil y la IA va a poder acceder a ello. Ahora, como siempre, una vez que ya tienes el mercado, lo importante es si ya la IA te ayuda a decidir un poco el foco de qué barrio, trabaja con un API, alguien que te pueda contrastar evidentemente esos datos y decir, pues mira, este barrio es bueno, esta calle no, pero está así, ¿sabes? Entonces siempre hay como que terminar siempre en el factor humano, pero de primeras, en este caso que me has puesto, en este ejemplo concreto, se pueden hacer maravillas. Sí, porque el factor humano es el que se va a mojar. Efectivamente. ¿No? El que te va a decir realmente, sí, bueno, sí, los datos dicen esto, pero, pues yo qué sé, pues hubo una oleada de robos, por ejemplo, en esta zona, pero en muchas ocasiones, en ciertas zonas o urbanizaciones, pues son oleadas de robos de gente, grupos itinerantes, ¿no? Que van, roban y luego se marchan, y a lo mejor justo ha habido muchas noticias de robos y te hace dudar, ¿no? Si invertir ahí o no. Eso es. Poniendo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que se me ocurre. Vale. Hemos utilizado Perplexity para hacer ese análisis de mercado, para ver, lo contrastamos con un API y ya empezamos con las visitas. ¿Vale? Ya hemos trasteado un poco en Idealista, hemos hecho buenos contactos con APIs de la zona, ya saben que queremos invertir allí. Vamos a empezar con las visitas a ese piso. Y yo no tengo ni idea de en qué hay que fijarse para saber si esa es una buena oportunidad o no. ¿Quién puede darme todas esas claves? Porque el API a lo mejor me va a vender algo que yo no quiero.
Pero yo quiero hacer todas las comprobaciones. ¿Quién me va a decir, oye, Bárbara, ten en cuenta todos estos pasos, todas estas cosas, hacerme una lista, una checklist de todo lo que tengo que fijarme en un piso? Bueno, lo primero que evidentemente a la IA le puedes decir, antes de ir a ver un piso, hazme un resumen del checklist de cosas en las que me tengo que fijar. Pero también hay una serie de trucos muy, muy útiles que puedes llevar a cabo, como por ejemplo, cuando vayas a ver un piso, grábate un vídeo recorriéndolo, ¿vale? Que se vea bien todo, que te fijes en los detalles, y aparte de las notas que tú puedas tomar, puedes subir ese vídeo a Gemini, en la IA de Google, y le puedes decir con un prompt específico, por favor, hazme un análisis de este vídeo y hazme un inventario de todo lo que veas contenido, e incluso hazme una propuesta de decoración o de reforma. Os aseguro que Gemini lo hace de maravilla. ChatGPT no lo hace bien, pero Gemini lo que hace es, al final, hace un barrido fotograma a fotograma, y es impresionante la calidad que llega a tener. A mí, por ejemplo, en un piso estaba grabando y de pronto dentro del inventario que me hizo por habitación me dijo la marca de una secadora que había. ¡Ostras! ¿Por qué? Porque se veía en el vídeo, yo no había caído, me da igual la marca, pero hasta ese nivel de detalle puede llegar. Entonces, ese tipo de trucos son lo que te va a hacer que puedas ir más tranquilo a las visitas, que no te estés tan preocupado de tomar notas, sino porque a lo mejor a veces se te olvidan cosas, tienes que hacer caso al API, él te va a querer vender la operación o el producto, tú también tienes que grabar. Entonces, como son muchas cosas en las que tienes que estar pendiente, en este caso, pues grabar un vídeo te va a ayudar a posteriori a ver aquellos elementos o darte cuenta de cosas que a priori no habías visto in situ. Ostras, qué bueno, yo eso no lo sabía, Sí. eso por aquí vamos a tomar nota muchos. Vale, ya hemos hecho la visita, hemos hecho ese vídeo, ahora tenemos que tomar un poco decisiones de ver qué oportunidad es mejor que otra, qué vivienda, tenemos que sacar numeritos, Vale. ¿no? Tenemos que algún especialista que nos ayude a sacar la rentabilidad, porque no tengo ni idea de cómo se saca la rentabilidad, ni anual, si la bruta, la neta, ¿eso qué es, no? Me han oído hablar de ello, pero ¿quién me va a aconsejar sobre los números? ¿Quién me va a dar los números de mejor forma? Que inteligencia artificial. Buen melón has abierto. o algunas, ¿no? Si son varias. A ver, mi apuesta personal, y que queda aquí grabado. Te vas a mojar, Me mojo. La IA no se mojaría, te diría, bueno, depende. No, aquí desde luego que mi apuesta personal, yo creo que la IA va a acabar siendo capaz de darnos unos resultados a nivel de cálculos matemáticos muy, muy, muy potentes. Ya lo hace, no está nada mal, versus hace un año que era bastante peor. Entonces creo que en algún momento podremos fiarnos prácticamente de los datos que nos dé la IA. A día de hoy yo siempre recomiendo a los inversores siempre tener el Excel a mano, pero es cierto que, por ejemplo, la opción que ahora tienen los modelos de lenguaje, que es el famoso Thinking, que es un modelo de lenguaje para razonamiento matemático, prácticamente tú le puedes dar datos y te puede hacer un cálculo de rentabilidad muy bueno. Si dudas, dale tú la fórmula. Esos son trucos que yo siempre digo a los alumnos que me preguntan sobre la fórmula para estar seguro, o dile que te la diga. Oye, cuando que hagas estos cálculos me pones la fórmula al lado. Entonces, yo los test que he hecho en este sentido, porque es verdad que a priori sigo tirando de Excel, sí que me funcionan bien para hacer un cálculo rápido de rentabilidad e ir descartando oportunidades. Pero bueno, como digo yo, siempre las dos patas de la mano, el Excel por un lado para tomar la decisión final, y la IA de momento pues también para tener agilidad de respuesta. Estamos en un mercado que hay tan pocas oportunidades que al final tienes que pensar muy rápido, entonces sí, utiliza estas dos herramientas para ser más ágil. ¿Y alguna IA en concreto para esto, o más o menos? A ver, ChatGPT a mí me gusta, bueno, el modelo 5.2 no me gusta personalmente cómo está funcionando. El 5.2 es el que está actualmente. Es el que está actualmente, pero bueno, esto ya son fricadas mías, sí, que al final, cuanto más usas, durante más tiempo usas ChatGPT, como van actualizando los modelos, pues de pronto te acostumbras a un tipo de respuesta, lo actualiza y dices, joder, no me está respondiendo como yo querría, pero sí, eso es otro tema. Claude, por ejemplo, para cálculos matemáticos y formulación y código funciona como un tiro, y ChatGPT, pues también la verdad es que lo hacen bien. En general ya todas cubren un mínimo, o sea, podríamos meter Gemini, pero bueno, ChatGPT y Claude, si me dices dos concretas, te diría que usaría esas.
Ahora dentro de un año tendremos que actualizar este podcast y te diré ninguna porque esta nueva que ha surgido es la bomba. Por supuesto, claro, no, eso, o sea, lo que digamos hoy con todo esto como cambia tan rápido, Sí. Lo que digamos hoy mañana ya casi no sirve, o sea, porque con la inteligencia artificial está creciendo a una velocidad brutal y bueno, es lo que está pasando. ¿Vale? Tenemos ya los numeritos, tenemos ya, vale, ya he identificado la oportunidad que más me encaja, tenemos una rentabilidad tremenda, ahora tenemos que buscar hipoteca. Vale. Soy inversora, quiero poner el menor capital posible de mi bolsillo tengo cierto capital en el banco, pero no lo quiero gastar todo, quiero partirlo y, por ejemplo, comprar 2 viviendas, o 3, si me da, en vez de descapitalizarme. Voy a elegir una hipoteca y estoy yendo a tantos bancos como puedo, porque me ha dicho el panda inversor que tengo que hacer eso. ¿Vale? Tengo varias cartas encima de la mesa. Ahí también ChatGPT o Claude, en este caso esa inteligencia artificial que has dicho, para analizar un poco sobre la mesa el tipo de interés que me ofrece un banco. Uno me ofrece un seguro de vida por ahí dentro, otro con ciertas bonificaciones, para entender, ¿no? Me han dado las condiciones del banco y, como te he dicho antes, me pilla que no tengo ni idea, es mi primera experiencia. ¿A quién? ¿Qué hago? ¿A quién me encomiendo? Pues yo en su día me encomendé a ChatGPT para comparar hipotecas de los bancos y me funcionó muy bien. ¿Vale? Aquí tengamos en cuenta, os diré prácticamente todas, os van a dar respuesta. Aquí sí que os diría que lo importante es un prompt, ¿vale? Decirle a la IA, créame un prompt que ejerza de analista financiero o hipotecario y que no solo me haga un resumen de las condiciones hipotecarias, sino que me busque los riesgos, la letra pequeña, busque cualquier tipo de elemento negativo o cláusula que me pueda afectar mal o negativamente a la rentabilidad. Y una vez que tengas ese prompt, que como digo yo, tiene que ser un sabueso que te busque la letra pequeña o los riesgos, pues le das los documentos y que te lo exponga en un formato que tú seas fácil de, bueno, lo puedas entender fácilmente. Entonces yo en su día con ChatGPT lo hice y me funcionó como un tiro. A día de hoy se puede usar cualquiera, como digo, pero sí que haré una pequeña recomendación. Gemini de Google es la que tiene la capacidad de leer mayor volumen de token, bueno, tiene la capacidad de leer más lo que se denomina ventana de contexto, que es la capacidad que tienes de leer un documento. Ya sabes que muchas de ellas ChatGPT hace como un barrido, ¿vale? Pero no quiere decir que lea pormenorizadamente todo lo que le das. Entonces, si quieres asegurarte que una IA lea todo el PDF que le has subido, utiliza Google, porque la ventana de contexto que tiene es súper amplia, es de un millón de tokens. Si no, pues también lo que te digo, yo a veces me hago la fricada, me abro en una pestaña ChatGPT y Gemini, le subo el documento y la que vea que me responde, no lo que yo quiero, sino la que responde de una manera más concreta y precisa y más me ayuda, pues es en la que me apoyo. Pero bueno, para documentos largos, por resumir, Gemini y ya está, o sea, tampoco hay que complicarse mucho la vida. Yo estaba pensando ahora que dices de analizar documentos, me voy a adelantar algún pasito, pero bueno, ya tengo la hipoteca, ya me he decidido y llega el momento de firmar el documento de arras, ¿no? Vale. O sea, el contrato de arras, mejor dicho. Ese documento en el que hay que prestar mucha atención, que mucha gente no lee, no sabe, no se fía, prácticamente está nervioso, es su primera operación y es un documento en el cual yo, por ejemplo, cuando yo redacto un contrato de arras y lo paso a una de las partes para que lo firme, cuando me lo devuelve firmado, yo lo paso por ChatGPT con el documento original y le pregunto si ha habido alguna modificación. De momento no me ha dicho en ningún caso que ha habido modificación, pero bueno, no sabes, a la otra parte no la conoces, a la parte vendedora, por ejemplo, o la inmobiliaria que gestiona a la parte vendedora y yo llevo al comprador. En ese caso yo sí que lo utilizo, por ejemplo, lo utilizo en muchísimas más casos. Bueno, pero es un buen caso de uso. Pero oye, no quiero que me analices y me digas si esto está bien, si esta cláusula tal, porque en su momento ya te lo pregunté, ya está todo claro y además está revisado por un abogado. Pero dime si aquí me han cambiado algo. Bueno, es un buen caso de uso y pues a mí no se me había ocurrido, no lo había hecho.
Sí que lo he hecho para comprobar cuando me han actualizado documentos, no me apetece leerme el documento entero, le digo, búscame dónde está la actualización. Sí. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, el caso de Google, sí, es donde subiría el documento porque sé que lo va a leer todo. Pero en tu caso, por ejemplo, pues me parece realmente útil. Reduces el riesgo, tardas 2 minutos en hacerlo y ya está. Sí. Vale. Ahora vamos a pasar ya al siguiente paso. Ya hemos comprado la vivienda, ya estamos súper contentos, hay que hacer esa reforma o esa adecuación, pero tengo muy poco dinero. Me lo he gastado todo, me he descapitalizado al final, no me han dado la hipoteca, me lo he tenido que gastar todo en la compra del piso y ahora me he quedado sin un duro para los muebles, para arreglar el piso y el piso está hecho un desastre. ¿Qué aplicación me recomiendas para dejar ese piso súper bonito, súper atractivo y muchas veces intentar engañar o causar despago y luego quien llega al piso? Porque hay inteligencias, o sea, hay personas o inmobiliarias o particulares, lo que sea, que utilizan alguna inteligencia artificial para poner bonitos los pisos, pero se pasan de rosca. Eso estoy viendo yo en Idealista, que es una tendencia, a veces me preocupa y digo, hombre, esto que has puesto aquí... Claro, la foto gancho es el piso ahí maravilloso, con una mesa, con unas sillas, un sofá, y luego le das a la siguiente foto y es un salón que está todo vacío, sin reformar, sin nada, entonces es un poco delicado. Pero bueno, tú que la utilizas a diario y que la trasteas más, yo ahora estoy empezando a trastear, pero te voy a hacer caso en la que me recomiendes, para arreglar fotos, para hacer ese home staging y demás. Vale, yo, o sea, aquí me caso y me mojo. Nano Banana, que es el modelo de lenguaje que utiliza Google, el Gemini, vamos, para mí es el rey. Cuando yo empecé a usar la IA, utilizaba ChatGPT y no lo hacía mal del todo, pero es que hasta que te generaba la foto tardaba un montón, y encima tardar 2-3 minutos para ver que lo ha hecho mal era horroroso. Entonces Nano Banana para mí ahora mismo es una maravilla, porque además tiene una ventaja, y es que no hace falta que le crees un prompt específico de eres un experto en homestaging, no, es que le vas dando las órdenes poquito a poco, le subes una foto. Yo, por ejemplo, una de las prácticas que hice un día en una clase fue decir, vale, vamos a coger esta foto de un piso, además el típico que le haces a un piso de tu abuela, que de esos en Idealista hay muchos, y le fui quitando elementos. Pues quítame los muebles, lo hizo perfecto. Hasta luego claro, había unos armarios y evidentemente si la IA quita el armario hay unos rodapiés, pues me los puso perfecto, o sea, no se notaba. Ahora solo me pones tarima flotante, cámbiame el color de las paredes y ahora me lo decoras estilo nórdico. Le vas dando las órdenes poquito a poco sobre la última versión de la foto, y ahí te das cuenta de las opciones y las posibilidades que puedes hacer. E incluso puedes decirle, bueno, ya me las decoras de esta manera, hazme una estimación de cuánto me costaría la pasar de esta foto a esta otra. ¿Cuál es la reforma? ¿Dónde podría comprar los productos más económicos para hacer el homestay de una manera bastante más barata? Y con Nano Banana es que es una maravilla. La verdad es que para mí ahora mismo es el rey para esto. Y a la hora de hacer una estimación del precio de alquiler, por ejemplo, por el cual voy a poder alquilar esa vivienda, en teoría todo esto ya se supone que lo tienes que tener hecho para haber sacado esa rentabilidad y ver que la oportunidad ha sido buena, ¿no? Esa inversión que has hecho. Pero bueno, como el mercado es tan volátil, hay tan poca oferta de alquiler y tantísima demanda, los precios, casi la estimación, me pasa con clientes que les doy un precio al inicio en un dossier, pues vas a obtener esta rentabilidad con este precio de alquiler, y entre que se firma la hipoteca, que se firma la compraventa y demás, luego si hay que reformar, pasan unos cuantos meses y al final la vivienda se alquila por más. Entonces, pero bueno, para hacer esa valoración, que coja los datos de Idealista, de Fotocasa, ¿cómo funciona? ¿Qué datos normalmente cogen para poder coge de Idealista? estimación? Lo que pasa es que Idealista son muy puñeteros porque la indexación o el rastreo hay veces que lo bloquean. Ajá. Entonces, siempre recomiendo meterte tú para un poco chequear. O sea, no pasa nada porque le digas, en este caso volvería a usar Perplexity y le diga, oye, hazme un estudio de mercado de los precios de alquiler medio que hay en este barrio, ¿vale? Sí. Pero yo recomiendo que una vez con los precios, simplemente en Idealista te metas, cojas la zona y ya está, con el mapa ves rápidamente los precios y más o menos te puedes hacer una idea de si ha acertado o no.
que no quieres hacer eso y quieres ser más ágil, Perplexity te permite, te da para dar los enlaces de las fuentes en las que ha consultado. Le puedes decir que consulte Idealista o que consulte Fotocasa u otro portal, y a partir de ahí los puedes ir abriendo. Pero yo de momento ahí sí que, por ejemplo, he encontrado que lo hace bastante bien y coge datos muy buenos. Una cosa curiosa que me ocurrió es que un día hice pruebas con Gemini de Google y me cogí enlaces de Idealista que tenía indexados, entonces me fui a meter en los enlaces y todos estaban caducados. Eran pisos de 2024. Ostras. Y esto es una prueba que hice el año pasado, en 2025. Entonces, mucho cuidado con la indexación, porque hay veces que te puede coger, digamos, del baúl de los recuerdos, darte la información y luego resulta que no está actualizada. Entonces, eso es algo que os puede ocurrir. Pero bueno, de verdad que creo que ahí el cálculo y el análisis de mercado no se puede hacer con IA sin problemas. Otra cosa, por ejemplo, son elementos de tipo tasación, que el otro día me acuerdo un inversor me decía, oye, la tasación me está pasando que es que cada día me está dando unos números. Digo, te entiendo, es así, pero cuando vas a hacer una valoración con Idealista o con BBVA Valora o con otras, cada una hace su padre y su madre. Pues bueno, tenemos que jugar con ese terreno de juego y bueno, pues ser conscientes de ello. Sí, al final volvemos al factor humano. Eso es. Que ahí sí que, claro, a mí me pasa también, el otro día me pasó una chica también del sector, no, es que claro, es que el cliente ha hecho la valoración está en internet, y yo digo, de verdad, tengo mucha manía a todas estas aplicaciones que te dan una valoración porque no saben cómo está el piso por dentro, no saben si está de origen, eso es verdad. si está reformado, si es... o sea, tienen en cuenta unos parámetros que muchas veces no coinciden con la realidad y le generan unas expectativas al vendedor que, claro, cuando luego tú llegas, no, es que por menos de 100.000 no la vendo. Pues es que tu vivienda no digo que no valga eso para ti, evidentemente, pero su precio, o sea, su valor de mercado realmente sería este. Y es muy complicado también saber esos importes y por cuánto se cierran los pisos, por cuánto realmente se vende, porque el hecho de que coja unos datos de Idealista o de Fotocasa, por ese precio no se cierra la gran mayoría de las veces. Se pacta, se hace una oferta, se rebaja no sé qué, pues venga, yo no quiero los muebles, vale, pues te rebajo 5.000 y se los vendo por fuera. ¿De dónde se sacan? O sea, es muy complicado obtener realmente una base de datos fiable de el precio por el cual se cierran. Sí que hay una base de datos del Consejo General del Notariado. Sí, eso es verdad, lo han sacado hace poco. Que, bueno, lo han sacado hace poco, gracias a Dios, que sí que parece que... Pero yo lo consulté últimamente para dar precio a un cliente y me daba precios que tampoco eran... No muy realistas. O sea, incluso me lo dan por debajo. Yo decía... O esto está muy poco actualizado, o coge datos todavía del 2024, como algunas IAs, o no sé qué pasa. Entonces, es delicado. Ahí, bueno, más que delicado es que ahí volvemos al factor humano. El negocio inmobiliario, esto es una cosa que yo soy alumno de Carlos Galán y lo digo súper orgulloso porque de verdad que he aprendido un montón con él y con su comunidad. Y una de las cosas que él decía, rodéate, lo primero, esto es un negocio de networking, rodéate de gente fiable que esté en el terreno, de APIs, con diferentes personas, asesores financieros, que te puedan ayudar a tomar esa decisión final porque ellos están sobre el terreno. Eso nunca una IA lo va a sustituir. Un poco el mensaje de lo que queremos, de este podcast es utiliza la IA para pensar mejor, ¿no? Entonces, obtén esos datos de mercado gracias a la IA y termina de consultarlos con un API que te pueda decir, oye, pues esto está muy desencaminado o yo no estoy vendiendo los pisos a estos precios, sino un 10% por debajo, lo que sea. Quitando la IA, hace 4 años a mí me pasaba lo mismo. Cuando hacía las valoraciones de tasaciones, sabía lo mismo que has dicho tú, que no estaba valorado el interior del piso y que era una media, pero bueno, a mí me valía para un poco hacer un escenario pesimista y aún así ver que la rentabilidad era muy buena, pues ya iba adelante con esa inversión. Es un poco, o sea, las bases tienen que ser las mismas con o sin IA a la hora de invertir, que luego lo utilizas como herramienta, pues ya está. Esto es como hace, no sé, 20, 30 años el que le pusieran sobre la mesa un Excel diría, pero si yo lo hago con mi calculadora y voy fenomenal.
¿Cómo me fío de que los cálculos los haga bien? Bueno, pues ahora todo el mundo usa Excel y no dudamos. ¿Llegará ese momento con la IA? Sí, pero el factor humano y las bases siempre tiene que ser lo definitivo a la hora, ¿no?, de tomar estas decisiones. Luego algo para lo que también es muy, muy útil es cuando ya has hecho todos esos procesos, ya tienes que alquilar el piso, intentar automatizar o delegar en un asistente, ¿no? Que sí. Como tener ahí un mini esclavete que trabaje por ti, que como te pasó a ti, ¿no? Que el hecho de voy a ser padre, necesito ahí alguien que se esté encargando de ciertas cosas o que me facilite un poco, ¿no? Automatizar procesos, pues a la hora de seleccionar inquilinos, de pasarles algún tipo de cuestionario. Me comentabas antes también que a través de vuestra empresa pues que habéis hecho un chatbot, ¿no?, para intentar facilitar tanto a particulares como a empresas, muchísimo más, todas esas tareas, y es algo que supongo que yo todavía no tengo ningún chatbot, de repente, o sea, de momento tengo a gente, a personas trabajando, pero sí que es muy útil. A ver, es realmente útil, y de hecho en Nortia Studio, que es la consultora de ella que hemos creado recientemente, bueno, al final el objetivo nuestro es dar respuesta al mercado. Cuando entras en el mundo de las automatizaciones con inteligencia artificial, y aquí quiero hacer un inciso, no es una IA no automatiza por sí mismo, ¿vale? Porque tendemos a pensar que la IA hace todo y como lo hace todo, automatiza. No. Las automatizaciones se hacen con unas herramientas y la IA forma parte de ellas, y la IA te puede ayudar a pensar mejor, pero la automatización te va a liberar tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que estamos viendo es que al final el mercado lo que está es demandando asistentes de IA que hagan qué cosas, pues por ejemplo, gestión de clientes o gestión de citas para poder agendar visitas a pisos, etcétera. Eso es realmente útil porque un comercial está enseñando un piso y le están friendo a llamadas mientras está enseñando el piso, entonces eso es verdad que libera mucha carga de tiempo y de tareas. Y luego la parte de atención al cliente, pues por ejemplo, aunque nosotros lo hacemos para a priori empresas que quieren resolver dudas a los clientes mediante WhatsApp, es verdad que para gestión de inquilinos también funciona muy bien, porque tú como casero a lo mejor no tienes la necesidad de estar recordando a los inquilinos, oye, el recordar que el día 5 es su último día de pago. Pues una automatización podría notificar a los inquilinos eso, o cuando alguien pregunta una duda de, oye, se me ha roto la lavadora, ¿qué puedo hacer? Pues eso también puede ser útil programar. ¿Para quién es útil esto? Pues para gente que son multipropietarios, que tienen un montón de pisos, por ejemplo, por habitaciones. Yo el otro día hablaba con una persona que me decía, es que yo tengo 100 habitaciones, gestionar 100 habitaciones para mí es una locura, porque hay inquilinos que son razonables, pero hay otros que te escriben por chorradas, y entonces a veces pues que hay que tener un asistente que, oye, pueda responder esa chorrada, que puede ser, oye, ¿dónde puedo comprar, hacerme una copia de las llaves del piso en el barrio? Bueno, pues eso quizás te lo puede decir un asistente, ¿no? Entonces creo que entramos en una era nueva dentro de la inteligencia artificial, que gracias a las automatizaciones pues vamos a empezar a tener yo de manera un poco jocosa siempre lo nombro como ese conjunto de umpalumpas, ¿no? De como Charlie y la fábrica de chocolate, de esos asistentes que van a estar pues trabajando para nosotros mientras dormimos. Y va a ser realmente interesante porque vamos a ver un poco ahora pues cómo va a ser la atención de inquilinos y la atención al cliente gracias a estos asistentes. O sea que bueno, es muy prometedor lo que se puede hacer. De hecho, cada vez más empresas, el otro día por ejemplo me parece que fue hablando con no sé si era Solvia o Hipoges para contactar para visitar una vivienda de procedencia bancaria. Ya te atiende una persona, o sea, te atiende un asistente virtual, pero no es, hola, pues di tu DNI sin la letra, di tu nombre, no, o sea, pulsa uno, no, hola, soy no sé quién, no sé cuánto, soy el asistente virtual, ¿en qué te puedo ayudar? Y tú, pues quiero ver este piso, un piso que tenéis publicado en tal. Vale, de acuerdo, y sigue una conversación contigo, como si estuvieras hablando con alguien. Evidentemente notas que es pero no son, o sea, son respuestas que van al hilo de lo que tú le estás preguntando. Bueno, es la hiperpersonalización, claro, ¿no? Que claro. Eso es lo que van a traer estos asistentes. Queda mucho recorrido todavía para que todo sea fluido como con un humano, pero claro. Es verdad que la gente a veces me cuestiona, pero es que esto que hacéis asistentes de voz con clientes, digo, bueno, a ti no te llama la atención que llames a un banco o no sé, a una aseguradora y te digan, hola, bienvenido a la aseguradora X.
pulse uno, lo que decías antes, Sí. nos hemos acostumbrado, pero es súper molesto porque realmente quieres hablar con una persona, entonces, ¿por qué no le damos una oportunidad a un asistente de ella que ya de momento entiende lo que dices y va a intentar buscarte la solución a lo que le plantees? O sobre todo, intentar, a mí me molesta mucho cuando estás, pues eso, que tienes que dar algún parte al seguro de alguna incidencia y que das al final tus datos 70 veces una vez a la maquinita, luego otra vez a la persona que te atiende una vez, luego al otro, que no, te derivo con tal, y al final estás dando todos tus datos 70 veces, que es muy molesto. Bueno, y por no hablar de los textos legales, que justo cuando parece que te van a atender, espera un momento, que te tengo que poner una grabación para que aceptes la política de privacidad o lo que sea. Entonces, eso es verdad que es horroroso y es un rollo patatero. Y hablando de datos, quizá eso es una barrera de entrada que le da miedo a la gente a la hora de utilizar ciertas inteligencias artificiales, ¿y qué pasa con mis datos? ¿Qué pasa con todo lo que yo le cuento a la IA de lo que tengo, del dinero que tengo, de los pisos, de, no sé, de todo? Gente que tiene su perfil, hace unos cuantos meses decía, pregúntale a la IA cómo es tu yo dentro de no sé cuántos años, y salía la gente llorando como diciendo, me visualiza, no sé qué, yo ya quiero ser así, ¿no? Por toda la información que tiene de ti, porque cuanto más datos tenga de ti o sobre ti o de lo que tú quieras que te aconseje, mejor te va a aconsejar, ¿no? Sí, bueno, eso es verdad. Menos ya no vas a tener que estar diciéndole todo el rato, oye, aconséjame como, oye, como experto en marketing, oye, como experto en tal, sino que ya sabe que tiene que funcionar así. Pero, ¿qué pasa con todo lo que yo le cuento a la IA? ¿Eso dónde va? Bueno, eso es una buena pregunta que siempre surge. La gente, es verdad que tendemos bueno, oye, ¿dónde van mis datos? Además, empezamos la cuestión con la IA es lo mismo que ocurría antes con Gmail o con herramientas de Google o con Facebook. Siempre hay polémica al inicio porque es, oye, ¿qué ocurre con mis fotos? Ahora compartimos por WhatsApp alegremente fotos y se queda todo su servidor, y además Meta se hace propietario de esas fotos. O sea, eso como que sabes que estás firmando un pacto con el diablo, pero te da igual. Ahora llega la inteligencia artificial y te empiezas a preocupar. Entonces, va a pasar lo mismo, que con el tiempo nos iremos acostumbrando, y ya está ocurriendo, a compartir estos datos. Ahora bien, hay que saber qué ocurre con ellos y tú aceptar los riesgos, ¿no? Esto es como una inversión financiera, ¿no? ¿Yo acepto los riesgos o no? Si los acepto, pues bueno, pues ya está, pues tiro para adelante y listo. A mayor riesgo, mayor beneficio. Entonces, ¿cuál es el beneficio en este caso? Pues las capacidades que tiene la IA. Entonces, no olvidemos que, por ejemplo, ChatGPT tiene una versión gratuita. De alguna manera tienen que entrenar los modelos y tiene que nutrirse. Y es verdad que en el caso de empresas de capital privado, como son ChatGPT o, bueno, OpenAI o Google, pues se va a quedar en sus servidores. Es verdad que indagando y profundizando en estos temas, porque es verdad que me preguntan a menudo, cuando tú te cierras una cuenta de ChatGPT, los datos en teoría en menos de 30 días te los borran. En teoría, porque ellos lo que dicen. Ya. Ahora, ¿quién lo va a comprobar? Otra anécdota, esto es muy curioso, en Microsoft nos daban mucha formación al respecto para ser capaces luego de explicárselo a los clientes, porque es su principal duda. Y una de las cosas que nos contaban, y era muy interesante, es que ocurre con, por ejemplo, inteligencias artificiales como DeepSeek, que es China, es muy potente. Pues si tú te lees su política de privacidad y de gestión de datos, pone que la República Democrática de China son los propietarios. O sea, ahí hablamos de un gobierno. Entonces, como digo yo, si no estás cómodo, no lo uses. Hay de todas formas determinados elementos que tú le puedes poner o capar a la IA. En ChatGPT le puedes decir que no entre en el modelo con tus datos personales. Yo lo tengo puesto así. La IA al final va evolucionando y mejorando porque millones de personas la estamos usando. Entonces yo no quiero que entren los modelos con mis datos. Pues ya está. O con los datos que yo vaya subiendo de documentos. Ahora, que es un documento de una hipoteca para un cliente y tiene sus datos y se queda en el servidor ChatGPT, pues sí, evidentemente. Yo cuando más hablo de estos temas es con abogados, porque claro, lógicamente su labor es preocuparse por este tipo de situaciones, y son muy alarmistas y les preocupa mucho dónde van los datos, y los entiendo, es natural. Claro. Pero de verdad, yo al final es que creo que son lentejas, que es que o te subes al carro de esto, y este es el gran problema, que te pone un poco ahí
en la necesidad de decir, ¿qué hago? ¿Me subo al carro y soy más competitivo o por privacidad no lo uso? Entonces te pone un poco entre la espada y la pared, pero bueno, también hay formas de proteger datos. Te puedo dar un caso más. Hay IAs como por ejemplo Copilot de Microsoft o IAs por ejemplo ChatGPT tienen la versión Enterprise. ¿Qué significa esto? Que toda la información que suman tus empleados se queda en un servidor seguro y se puede borrar y puedes tener acceso. Nunca va a ir a un servidor externo que esté fuera de la empresa. Entonces, es verdad que ya se ofrecen esas soluciones para la gente que le preocupe. A nivel usuario individual, pues bueno, pues no, pues aunque pagues la versión Pro, ya sabes que los datos van a ir a sus servidores. Tienen ahí de donde entrenar a sus mini soldaditos, efectivamente, ¿no? Google no te da Gmail gratis porque sí, y al final lee los correos y te aparece publicidad en Gmail relacionada con esto. A mí me ocurrió una cosa que es muy típica de contar, pero es que a mí me pasó, fue textual. Fui padre por primera vez y al poco, me acababa de casar y a la vuelta de la luna de miel, al poco me empezó a saltar publicidad en Gmail de cosas relacionadas con niños. ¿Por qué? Pues no había preguntado ni gestionado nada de niños por correo, pero Google entendía que mi siguiente paso natural sería tener niños. Y dije, pues aquí se han pasado de frenada, pero coño, solo saben por qué están leyendo mis datos. Sí. Así que es verdad que en mi caso, yo vengo del sector del marketing digital, sé cómo funciona y qué es lo que ocurre y qué es lo que se hace con los datos. Entonces, es verdad que en el caso de Europa estamos más protegidos que otros mercados también, eso es verdad, porque las leyes aquí son mucho más restrictivas a la hora de tratar los datos de los usuarios. Entonces, eso es verdad que es bueno, es buena noticia. Pero son buenas con esas restricciones de tratamiento de datos, pero a lo mejor el hecho de poner tanta barrera hace que no evolucionen o no vaya a la misma velocidad que va fuera de Europa, ¿no? Todas esas normativas y toda... Eso es verdad, y de hecho aquí abres un melón y me mojo. Creo que, bueno, Europa, para empezar, creo que es un continente que ahora mismo vamos cuesta abajo y sin frenos. Lo bloquea todo. Somos excesivamente burocráticos, no solo en el mercado español, es que ya es toda Europa. Entonces, siempre con la excusa de tu seguridad y de proteger, están cada vez añadiendo más capas y más capas y más capas. Si tú al final haces un poco la lectura de las grandes potencias, que es lo que están haciendo ahora, China ha implementado la inteligencia artificial obligatoria, como una asignatura obligatoria en los colegios. Estados Unidos también lo ha hecho. Los países como por ejemplo, bueno, en la zona de Emiratos Árabes ya están apostando muy fuerte por la IA. Entonces, ¿hasta qué punto quieres proteger a tus ciudadanos y limitarles el uso de la IA cuando ves que otras potencias u otros continentes están apostando fuerte por ello? Sí, a lo mejor no son tan protectores, pero coño, por otro lado están educando a la población, o al menos les están enseñando cómo usarla. Entonces, también hay que sopesar eso, y en Europa pues creo que, como has dicho, nos estamos pasando de frenada. Aquí no pasa nada, tenemos las botellas con el tapón de plástico que no se puede separar. Es verdad, estamos salvando el planeta. Entonces, con eso ya lo tenemos todo hecho. Sí. Ya es un reflejo, la verdad, de cómo va. El gesto para abajo es un claro ejemplo de cómo estamos. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, y si la gente no se moja tampoco por el cambio, pues es lo que es el tablero de la partida se juega en este tablero, y si te quieres mover a otro tablero y puedes, pues hazlo. De hecho, mucha gente, y dentro de la inversión inmobiliaria, mucha gente está saliendo de ese tablero, saliendo de España, incluso de Europa y de su ciudad y de su pueblo, y sin querer irse trasladando su capital fuera, utilizando también pues la inteligencia artificial para decir, oye, ¿qué países tratan bien, ¿no? al inversor inmobiliario, a gente que quiera prosperar, qué paraísos fiscales, ¿no? Mucha gente que se informa de esta forma por la sangría fiscal que aplican en ciertos países, ¿no? Sí, bueno, y abriendo ya ese melón yo entro como un miura. Es verdad que en el caso de España ya basta, o sea, ya basta de lo que se está haciendo sobre todo con los emprendedores y los autónomos. No es normal el nivel impositivo al que estamos llegando. ¿Cómo es posible que haya la cifra récord año a año de recaudación y los servicios públicos estén fatal, ¿no? Entonces, la gestión está siendo muy mala, muy ineficiente, y lo que se está haciendo es apretar demasiado a la gente. ¿Qué provocas? Pues que evidentemente el que pueda pues se va yendo a otros lados, evidentemente a prosperar, ¿no? Porque al final
el ser humano lo que buscamos es sobrevivir, y encima si ya tienes familia, pues lo que no vas a esperar es que te hundan, que se hunda toda tu familia contigo. Entonces para eso pues coges las maletas y te vas. Y yo me mojo siempre, digo, a mí me parece súper bien el que se va a Andorra o se va a otros lugares para pagar menos impuestos. Pues me parece fenomenal, o sea, no lo veo mal. Me acuerdo con la polémica del Rubius, pues ¿para qué me voy a quedar, para qué se va a quedar mi capital aquí? Para que financiarte a ti y que con mi dinero primero me infantilices diciéndome, no, ya cojo yo tu dinero, lo que has ganado ya me lo quedo yo y lo gestiono por ti. No, perdona, prefiero gestionarlo yo porque lo voy a hacer de una manera más eficiente. Si encima me demuestras, como se ve día a día, que lo haces de la manera en la que lo haces y el que encima te enriqueces eres tú, pues macho, perdona, pero no, para eso lo cojo y me voy. Entonces, creo que esa es la situación, pero bueno, volviendo a lo de antes, es el tablero de juego, hay gente que se quiere quedar aquí y me parece totalmente lícito. Oye, que la tortilla de patatas y la vida española y la cultura a mí me encanta, o sea, me daría mucha pena tener que irme, creo que estamos en un país que o sea, la calidad de vida yo no la he visto en otros lados, yo he vivido en el extranjero. Pero bueno, es la coyuntura que hay y ya está. Al final nuestros abuelos tuvieron una, tomaron sus decisiones, pues nosotros tenemos que tomar otras. Sí, sí. Y ya está. Es un poco mi opinión. Bueno, José, vamos a ir terminando porque estaríamos aquí de palique yo toda la tarde, seguro. Pero sí que me gustaría centrar un poquito y para que la gente conozca también que todo esto de lo que hemos estado hablando, de todas esas aplicaciones, de toda la IA, de cómo utilizarla y demás, tú ofreces una formación para todos aquellos que quieran profundizar un poco más. Estás en proceso de hacer una comunidad súper chula, que me has dicho. Eso es. Para que todo el mundo esté enterado y a la última de todo lo que se cuece con la IA. Así que cuéntanos un poquito en qué consiste ese curso. Vamos a dejar aquí abajo en la descripción el link para que puedan acceder y trastearlo un poquillo. Vale, pues bueno, el curso se llama IA Inmobiliaria, como no podía ser de otra manera, y nació un poco pues bajo la necesidad de que muchos inversores me venían preguntando dudas de IA y bueno, pues me ofrecía dar masterclass en internet de forma gratuita explicándolo y la gente me pregunta, oye, ¿pero tienes algún tipo de formación? Y dije, bueno, pues no, pero vamos a materializarlo. Entonces, es una formación que es muy sencilla de hacer porque está planteado desde el punto de vista de gente que tanto haya usado la inteligencia artificial como no, ¿vale? Para inversores inmobiliarios y que al final pues quieran un poco sacar provecho y ser más eficientes. Lo que yo estoy viendo ahora en el mercado es que la situación española al final es dramática porque no hay oferta y mucha demanda. Entonces la IA puede ser ese elemento diferencial que te ayude como inversor, tanto a nivel profesional como individual, a ser pues más eficiente en la gestión de los tiempos, la búsqueda de buenos activos, en definitiva pues ahorrar tiempo y tomar mejores decisiones gracias a apalancarte en la IA. Y es un curso que además lo puedes hacer a tu ritmo porque está formado por vídeos y la gente la verdad es que lo ha hecho, pues en general me han dicho todos pues que están contentos, sobre todo porque el feedback que más me dan, y yo creo que es lo realmente útil para todos, es que lo que he aprendido en el curso con IA lo estoy aplicando para otros ámbitos de mi vida, ¿no? Porque al final no deja de ser aplicar la IA en un caso concreto que es el inmobiliario, pero lo que vas a aprender lo vas a poder extrapolar a otros ámbitos. Y nada más, pues aquí el enlace lo tenéis todos aquí abajo en el vídeo. Y nada, pues es una formación, la verdad es que muy completa y luego muy importante, ¿vale? Que esto hay que comentarlo. La IA evoluciona y se actualiza constantemente, ¿vale? Entonces es verdad que sí que me preocupo mucho de que esté el curso lo más actualizado posible y de manera muy simplista, pues bueno, que la gente pueda ir aprendiéndolo. Así que nada, os animo a todos a que os animéis a formaros en IA y nada más, pues encantado de tener más alumnos. Por supuesto. Oye, José, pues ha sido un placer de verdad volver a verte, porque tuve la oportunidad de conocerte en un evento, además aquí en Madrid también, con Carmon, que estuviste ahí dando una ponencia súper interesante, y dije, José tiene que pasar por el Panda Inversor para ilustrarnos, ¿no? con toda esa sabiduría y toda la experiencia de utilizar IAs, que yo creo que para mí ha sido súper interesante, de verdad, porque he tomado nota de muchísimas cosas que voy a aplicar en mi día a día y seguro que todos los que están viendo y escuchando el podcast también lo van a poder aplicar. Y como tú dices, tanto el inmobiliario como cualquier ámbito laboral,
la vida, de lo que sea, ¿no? Que Eso es. La IA está para ayudarnos, pero hay que saber utilizarla, que es súper importante, Sí. y para eso estás tú. Pues nada, para eso estoy yo, y luego lo que decías antes también, la comunidad de WhatsApp que lanzaremos este año en breve, para que la gente, bueno, pueda estar al día de una forma muy sencilla sobre la IA, y luego además, pues que evidentemente conozcan las novedades del curso. Así que muchas gracias por la invitación y por darme un poquito de este espacio para contar un poco este tipo de aplicaciones con inteligencia artificial, y bueno, pues seguir divulgando, ¿no? Como los buenos quehaceres con la IA, pues oye, y todo el potencial que tiene en nuestras vidas. Pues José, ha sido un placer, seguro que la comunidad del Panda Inversor está encantada, y nada, lo dejamos aquí y ahora vamos a tomarnos algo, ¿no? Vale, pues eso es. Muchísimas gracias a todos. Venga, Gracias. chao. Hasta luego.